Queridos hermanos, hace aproximadamente un mes yo tuve el privilegio de predicar aquí en la iglesia. Y yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en esa ocasión, pero hablamos acerca del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. Y que aunque a nosotros en este tiempo es tan fácil, ya lo dijimos en esa ocasión, pero a nuestro Dios le costó muchísimo nuestra salvación. Ver a su Hijo pasando por los sufrimientos que pasó. Y nosotros generalmente estamos limitados por el tiempo, ¿no? Entonces cuando predicamos a veces tenemos que cortar así porque no podemos alargar mucho, porque yo sé que hay algunos que cuando ya pasan de las 12 ya se empiezan a sentir incómodos. Entonces tenemos que dejar las cosas así y vamos. Entonces yo quisiera en esta ocasión retomar ese mismo tema, porque yo considero que esa es una de las cosas bíblicas del Evangelio que son sumamente importantes para nosotros, porque cuando más conocemos nosotros de los sacrificios de Cristo, nuestro corazón se enternece, se vuelve más sensible a las cosas de Dios, al darnos cuenta de lo que costó para Dios, lo importantes que somos para Dios nosotros. Miren, hermanos, nosotros vivimos ahora en un mundo duro, un mundo cruel. La gente nos hace sentir mal por cualquier cosa. A veces hay personas que las hacen sentir feas, porque físicamente como están, o muy gorditos, o muy flacos, o demasiado altos, o chaparros, como sea. Pero Dios ya nos demostró que al hacer ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, lo valiosos que somos nosotros para Él, así como somos, así como somos. Ustedes ahora que vuelvan, sientan a su casa, vean en el espejo y vean eso que ven allí es lo más lindo que tiene Dios. Así como vean allí. Digan ustedes qué espejo más lindo este que yo tengo aquí. Qué valioso que es esto, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Yo quisiera que busquemos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14. Vamos a leer algo allí y luego vamos a pasar a... Yo generalmente, hermanos, si ustedes se acuerdan, en las otras ocasiones que he predicado, casi no leemos de la Biblia. Leemos un pasaje y de ahí más o menos ya lo explicamos y ya, ¿no? Pero esta vez vamos a leer un poquito más porque es importante lo que vamos a leer. Vean ustedes lo que dice en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, empezando en el versículo 32. Dice así: vinieron pues, vinieron es Jesús con sus discípulos. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Y fíjense en lo que pasó allí, hermano. El Getsemaní era como un parquecito, o como podemos decir, un lugarcito especial que había en el Monte de los Olivos. Entonces Jesucristo generalmente se reunía con sus discípulos en ese lugar. Era su lugar preferido del Monte de los Olivos, el Getsemaní. Era un lugarcito. Entonces, después de que anduvo él explicándole ciertas cosas que iban a suceder con él, se fueron a ese lugar, como generalmente hacían. Pero dice que cuando tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice que Jesucristo comenzó a entristecerse y ¿a qué? Y a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y vean lo que les dijo. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Hermanos, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo,
con sus 12 discípulos, los 12 discípulos se sentían arropados, se sentían seguros por su líder, por Jesucristo. Cualquier problema que ellos tenían, ahí estaba Jesús para ayudarles. Ellos se sentían tan confiados en Jesucristo. Él era el que les ayudaba a ellos, pero en este momento Él necesitaba ayuda. Él necesitaba sentir el apoyo de sus discípulos. Imagínense, dice que Él comenzó a entristecerse y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Miren, nos vamos a pasar por un momento a San Lucas para que ustedes vean cómo cuenta este relato San Lucas, porque hay unos detalles en San Lucas que no los dice Marcos y a mí me gustaría que los analicemos. Busquen San Lucas en el capítulo 22. San Lucas es el siguiente evangelio, capítulo 22. Y vean lo que dice a partir del versículo 39. San Lucas 22, 39. Y saliendo, Jesús se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró. Y vean la oración que hacía Jesús, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, haz que esto que tengo que pasar no lo tuviera que pasar, si quieres. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús. Jesús está angustiado, está triste por lo que viene. Y él le pide a Dios: si fuera posible que no tuviera que pasar por esto, me gustaría que fuera así, vamos a decir en palabras de nosotros, ¿no? Pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Eso le dijo Jesús. Y vean lo que dice aquí, hermanos. Vamos a leer el versículo 44. Yo pienso que el 43 debería de estar después. O sea, el 44 debería ser el 43 y el 43 debería ser el 44. Porque miren lo que dice en el 44. Y estando en agonía. Hermanos, yo les pregunto una cosa. ¿Qué es estar en agonía, hermano? Cuando una persona está en agonía, ¿qué es? Está agonizando, hermano. Una persona cuando está en agonía, está agonizando. Y dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Y aquí viene un detalle que yo quiero que prestemos mucha atención. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense la condición de Jesús en ese momento. Él estaba agonizando, dice la Biblia, el Evangelio. Y miren lo que dice el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ustedes saben, hermanos, qué hubiera pasado en ese momento si el ángel no aparece. ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido con Jesús en ese momento? Jesús estaba agonizando, hermanos. El ángel vino para fortalecerlo. Si el ángel no viene, si Dios no envía ese ángel para fortalecerlo, seguramente Jesús hubiese muerto allí. Lo dice claramente la Biblia, estaba en agonía, hermanos. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Ya vamos a ver qué significa eso, hermano. Ya vamos a mirar. ¿Qué significa que él estaba sudando sangre? Y acordémonos, hermanos, porque nosotros podemos leer todo esto y pasarlo así. Pero pensemos que él estaba pasando toda esa situación por nosotros, por cada uno de nosotros.
No por la hermana, no, por mí. Yo tengo que pensar, por mí Jesús estaba pasando esa situación. Por cada uno de nosotros. Vámonos de vuelta a San Marcos 14, donde empezamos, hermanos, porque les quiero que retomemos el asunto aquí. San Marcos 14, otra vez. Acuérdense ustedes lo que ha pasado Jesús en el Getsemaní. Esa angustia, esa agonizando allí. Y la pregunta también viene de esto, hermanos, que podemos hacer ahorita. Si a Jesús no le habían dado todavía ningún golpe, no le habían herido, no le habían hecho ningún daño físico, ¿por qué estaba agonizando en ese momento? ¿Por qué? Vamos pensando en eso. ¿Por qué estaba agonizando Jesús en el Getsemaní si todavía no había comenzado a padecer lo que le sucedió después? Ahorita vamos a explicar eso, si el tiempo nos lo permite. Miren lo que dice, volviendo en San Marcos 14, pero vamos a ver versículo 43. Luego, hablando él aún, Jesús todavía estaba hablando, vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba, Judas pues, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a Jesús y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Fíjense bien cómo estuvo esta situación. Lo arrestan a Jesús ahí en el Getsemaní, en ese lugar donde estaban. Pero él ya estaba agonizando antes de eso, cuando estaba orando. Por eso vino el ángel para fortalecerlo, para que él pudiera seguir haciendo lo que tenía que hacer, a lo que él había venido. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada? Vamos a tener que estar relacionando lo de hoy con lo de la vez pasada porque están completamente unidos. Que él se preparó para la batalla a la que vendría, se despojó del poder de Dios para que él tenía como ser humano que vencer en esta tierra y pagar por el pecado de nosotros los seres humanos. Entonces Jesús está aquí. Él está débil. Miren, bueno, leamos lo que dice en el versículo 65. Ya lo agarraron, ya lo tienen a Jesús. Lo agarraron y lo prendieron. Y dice, y algunos, oigan esto, hermano, empezaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, adivina, ¿quién te golpeó? Eso le decían. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Miren, hermanos, yo quiero que nosotros analicemos una cosa porque nos compete a nosotros como iglesia. A Jesús, ¿de qué lo acusaban los fariseos, los sacerdotes, los escribas? Lo acusaban de blasfemo, que él blasfemaba porque él decía que Dios era su padre. Y las cosas que hacía, ellos decían, ¿cómo tú eres un blasfemo? Ok, si Jesús hubiese sido un blasfemo, no lo fue, pero digamos que lo hubiese sido, ¿qué le estaba haciendo él con eso a los sacerdotes? ¿Cuál era el mal que le hacía a ellos? ¿Qué mal le hacía a los escribas? ¿Por qué ellos lo abofetean? ¿Por qué lo golpean? ¿Qué les ha hecho a ellos? Piensen, hermanos. Jesús no le había hecho absolutamente ningún mal a nadie. Si él acaso hizo puras cosas buenas, milagros, sanó enfermos, multiplicó, les dio de comer a la gente, hizo tanta cosa linda y hermosa. ¿Qué les había hecho de mal a ellos para que lo agarren y lo comiencen a golpear?
¿Por qué les digo eso, hermanos? Porque sería muy bueno que nosotros nos pongamos a pensar. Cuando aquí en la iglesia alguien comete una falta, ¿qué me hace a mí? Si una persona fue débil en una tentación y cayó y después se sabe, que el hermano fulano, ¿por qué nosotros a veces nos molestamos, nos enojamos contra el hermano y lo criticamos, lo juzgamos, y si pudiéramos, a lo mejor hasta le daríamos sus bofetadas? ¿Por qué, hermano? ¿Qué me ha hecho a mí el hermano? Si acaso Dios se va a encargar, ¿no? En este caso, ¿por qué esta gente comienzan a golpear físicamente a Jesús? Eso es algo que yo no puedo entender. Bueno, sí lo entiendo porque sé quién andaba detrás de todo eso. En la mente de esas personas estaba el poder del diablo, de Satanás. Y yo ya les expliqué en la vez pasada que el diablo era el que menos quería que Jesús muriera, hermano. Pero lo estaba presionando de una manera tal para que Jesús no aguantara y se diera, como decir, ya no aguanto más. Yo me regreso, hay que vean estos cómo salen, ¿no? El ser humano. Por eso le titulamos el más valiente, porque Jesucristo fue valiente y continuó a pesar de todo, porque él tenía un propósito y venía a cumplirlo y soportó todo lo que ninguno de nosotros soportaría, hermano, por amor a nosotros, para que tuviéramos nosotros la oportunidad de vivir para siempre, de obtener la salvación. Y estos le comienzan a dar de bofetadas, a escupirlo, hermano, y lo tenían amarrado. Hermano, yo creo que si a mí alguien me escupiera en el rostro, y los soldados, toda esa gente que andaba ahí, la primera cosa que uno haría, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si alguien me escupiera en el rostro, yo creo que instintivamente haríamos así, ¿no? Para limpiarnos la saliva, lo que nos cayó. Pero Jesús ni siquiera eso podía hacer, lo tenían amarrado. Imagínense, tenía que soportar eso en su rostro y quedarse con eso así. Es terrible, hermanos, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Lo soportó, porque Él, ¿saben lo que hizo el ángel cuando vino a donde estaba Jesús? No solamente que lo fortaleció físicamente para que soportara lo que le venía, sino que le presentó cuál iba a ser el resultado de su sacrificio. Y ahí nos vio a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Él nos vio. Y al vernos dijo, tengo que continuar, tengo que soportar todo. Imagínense lo valioso que somos nosotros para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios. Por eso cuando alguien a ti te haga sentir mal, que te haga decir, que te haga, tú no sirves para esto, o mira cómo te ves de mal en esto, tira eso a la basura, lo que te están diciendo, y piensa, yo soy hijo, hija del rey. Yo soy importantísimo. Si Jesús hizo lo que hizo por mí, ¿por qué otro va a venir a decirnos que no servimos? Cuando Dios nos ha demostrado que somos tan valiosos para Él. Eso nos tiene que tener nuestra autoestima elevada siempre. No permitamos nosotros que nadie nos subaje, nos haga así, porque somos importantes. No para que andemos orgullosos en la vida y mirando a los demás como menos. No, no, no. Pero que sepamos que somos súper importantes para Dios, que Él dio su vida. Y fíjense, hermanos, que si uno o dos de nosotros hubieran sido los únicos que alcanzarían la salvación, igual nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho lo que hizo, por uno o por dos, para que nos demos cuenta lo valiosos que somos para nuestro Señor. Por eso también, cuando nosotros entendemos lo que significamos para Dios, no podemos tirarnos así al abandono, andar haciendo cosas que hace cualquiera, porque nosotros no somos cualquiera, no somos un cualquiera, somos alguien valioso. Acuérdense de eso, hermanos. Nosotros no podemos vivir una vida como cualquiera, que no le importa nada, que andan en la vida como, no sé, rebotando de aquí para allá y eso. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, del Rey del universo, y que nos ama tanto que Él dice que nosotros somos su especial tesoro. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántos tesoros tiene de Dios?
en el mundo. Imagínense las minas de diamantes, a lo que nosotros le llamamos tesoros. Diamantes, piedras preciosas, oro y todo eso. Pero dice la Biblia que nosotros somos su especial tesoro, por encima de otros tesoros que hay en el mundo. Para Él, cada uno de nosotros es más valioso que eso. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo va a ser nuestra vida en esta tierra sabiendo lo que somos? Miren, hermanos, yo escuché una vez, y les voy a contar esto rapidito, porque quiero avanzar. Un pastor, él cuenta que cuando él estaba en la universidad, tenía un compañero que también estaba estudiando allí. Y este compañero le dijo a él que él era el único hijo de su mamá. O sea, no tenía más hijos la señora. Él era su único hijo. Entonces él era el hijo de mami, el hijo de mamá. Siempre así. Y que la mamá le decía, como ese programa que le decía mi tesorito, la mamá a Kiko, ¿cómo se llama ese? Que le llamaba mi tesoro, ¿no? Así, la mamá le llamaba su tesoro, su tesoro. Y dice él, este pastor dice que cuando él lo miraba a su compañero y decía así, qué tesoro más, ¿cómo podemos usar una palabra? Bueno, ustedes van a entender, qué tesoro que tiene esa señora. Dicen que ese muchacho no servía para nada. Era malo para todo en el colegio, en el estudio. Y dice que él decía, qué tesoro el que tiene esta señora. ¿Qué pensarán los ángeles, hermano, cuando Dios nos llama a nosotros su especial tesoro? Los seres celestiales, cómo nos ven a nosotros, cómo vivimos, cómo actuamos. ¿Qué pensarán ellos? Ellos dirán, qué tesoro más hermoso que tiene Dios. Qué hermosura del tesoro que tiene Dios en la tierra. ¿Será eso lo que piensan o pensarán otra cosa? Pensemos en esos detalles, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermano. Miren, vamos a pasar al capítulo 15, denle vuelta a la página y vamos a ver del versículo 16 en adelante. Miren ustedes lo que dice acá. Primero, cuando lo agarraron a Jesús, lo amarraron y lo empezaron a escupir, a darle de bofetadas, le decían, a ver, ¿quién fue el que te golpeó? A ver, si tú eres, como dices, debe de ¿cómo se dice? Adivinar quién te golpeó. Ok. Ahora pasó otra cosa. Mire el versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio a Jesús, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Yo estaba buscando cuántos soldados eran una compañía y encontré por ahí unos relatos que dicen que eran como 200. Como 200 soldados era una compañía. Y cuando lo llevaron a Jesucristo, después de eso, al pretorio, convocaron a toda la compañía, como unos 200 soldados. Y vean ustedes para qué convocaron a esos. Miren lo que sigue diciendo. Y le vistieron de púrpura, le pusieron un manto como púrpura, ¿no? Morado, como moradito, ¿no? Porque esa era la forma como se vestían los reyes, así con mantos de ese color. Ese color era muy, muy escaso, entonces solo los grandes importantes podían usar esos colores. Yo un día oí que para hacer el púrpura, antes lo hacían de unos animalitos que sacaban del mar, pero chiquitos así, y los deshacían y tenían ese color, púrpura. Entonces, imagínense cuántos tenían que deshacer para hacer un poco de pintura, para pintar algo, ¿no? Por eso es que ese color era muy escaso. Ahora no, ahora lo hacen de plantas, de otras cosas, ¿no? Químicos y cosas así. Pero en ese tiempo, entonces a Jesucristo le vistieron, le pusieron un manto color púrpura. Miren cuál era la intención. Y poniéndole una corona tejida de espinas. A Jesús le pusieron una corona de espinas. Comenzaron luego a saludarle, pero con burla, pues. Como le pusieron la corona y le pusieron eso, como diciendo, tú dices que eres rey, ¡pum!
le pusieron una corona, lo vistieron de púrpura y le hincaban la rodilla, dice algunas versiones, y le decían, salve, rey de los judíos, burlándose. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodilla le hacían reverencia. Burlándose de Jesús, hacían todo eso. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Yo no puedo pasar por alto esto que acabamos de leer, hermano, porque necesita una explicación. Se le llevaron al pretorio, ya lo habían golpeado. Hermanos, ¿cómo se sentirá una persona que le hayan estado dando bofetadas así, golpes? Pero no bastó eso, se lo llevaron al pretorio y ahora convocaron a toda esa y lo empezaron a golpear ahí también. Le pusieron una corona de espinas. Yo estaba analizando ese asunto, qué cosa es, y se dice que no era una corona así como una coronita así circular, era algo como un casco que le hicieron así de espinas y se lo metieron en la cabeza así. O sea que tenía espinas desde acá, arriba y atrás así. Era como una gorra que le llamamos, algo así, pero de espinas. Y eso se lo hicieron a Jesús de una cardo, de una enredadera que hay allá en esa zona donde fue crucificado. Por cierto que así se le llama a esa planta, se le llama espinas de Jesús. Tiene otro nombre, pero me imagino que a partir de eso que sucedió le llaman así. Entonces dicen que esa es una enredadera que es como frágil, se puede fácilmente manipular, como doblar y no se rompe. Es como blanda, algo así, ¿no? Y dice que tiene unas espinas que no son muy grandes, pero son gruesas. Son algo cortas, pero son gruesas. Porque si hubiera sido largas y delgadas, quizás cuando le metían se le hubieran como doblado las espinas. Estas eran gruesas y no tan largas. Y le pusieron eso aquí. Y vean lo que dice aquí. Le pusieron esa corona y comenzaron luego a saludarle y le golpeaban en la cabeza con una caña. ¿Para qué creen ustedes que le golpeaban en la cabeza con la caña? Para encajarle las espinas en la cabeza, hermano. Imagínense lo que... vayan conmigo siguiendo el relato para que vayamos nosotros analizando qué fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y después de eso, que lo escupieron, lo golpearon y todo eso, lo sacaron para crucificarle. Y ahora viene aquí un asunto, hermano. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera en ese tiempo eran las 9 de la mañana de nosotros, porque ellos contaban a partir de las 6 de la mañana. 6. A esa hora empezaba el día para ellos. 6, 7, 8, 9. A las 9 de la mañana lo crucificaron. Y los que pasaban, dice el versículo 29, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Acuérdense ustedes que yo les expliqué en la pasada presentación que el diablo no quería que Jesús muriera, porque él sabía que al morir Jesús estaba vencido. Entonces, todo el mundo que podía, sálvate, bájate. Si tú podías hacer con otros eso, ¿por qué no te salvas de ahí? Porque toda esa gente estaba inspirada por un poder demoníaco, por Satanás. No mueras, bájate, puedes hacerlo. Bájate, le decían. De esta manera también los principales sacerdotes, versículo 31, escarneciéndolo, o sea, burlándose, se decían unos a otros,
unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Ustedes piensan que Jesucristo no se podía salvar si Él hubiera querido? Si Él tuvo el poder para resucitar muertos y hacer todo lo que hizo, ¿cómo no hubiera podido? Pero Él te tenía a ti y a mí en su mente, en su corazón, y nos estaba mirando desde entonces. Y Él sabía que si no lograba Él eso, nosotros no hubiésemos tenido ninguna esperanza. No habría ninguna razón de que estuviésemos nosotros hoy aquí. Y vean lo que sigue diciendo. Vamos a leer, bueno, versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Hermanos, ¿necesitaba Jesucristo bajarse de la cruz para que creyeran? ¿Acaso no había Él andado haciendo tantos milagros delante de todo mundo? Necesitaba, bájate para que creamos. Pura hipocresía, hermano, pura hipocresía. Pero eso también nos puede pasar a nosotros en este tiempo. ¿Qué necesitamos ver nosotros de Dios en este tiempo para creer en Él? ¿No acaso hemos visto los milagros que ha hecho? ¿No acaso hemos visto cómo un ser humano que está en lo peor de la vida, Dios lo ha traído a ser una persona correcta, decente, un hijo de Dios? Ese es un milagro grandísimo. ¿Cuántos milagros hace Dios a diario? Necesitamos algo nuevo para creer. Aunque viéramos una cosa nueva, no creeríamos si no queremos creer. Eso pasaba con esta gente. Bájate para que creamos, le decían. Y dice el versículo 33, cuando vino la hora sexta, que era como las 12 del mediodía, si las 9 era la tercera hora, la sexta serían como las 12, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, que eran las 3 de la tarde más o menos, vean lo que sucedió. Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo sintió como la separación de Dios de él. Él había vivido en esta tierra siempre en contacto, en comunión 24 horas diarias con su Padre. Y en ese momento él sintió como que el Padre lo estaba dejando solo. Porque él estaba llevando el pecado de todos nosotros, hermano. En él. Y el pecado para Dios es algo muy feo, ¿no? Que Dios lo rechaza, pues. Entonces él se sintió como rechazado. Y lo hizo Dios, lo dejó solo en ese momento, porque eso es la muerte que nosotros o los pecadores deberíamos de pasar, el rechazo de Dios. Pero Él la vivió ya para que nosotros no lo pasemos. Entonces Jesucristo estaba allí y pasó por esa situación y mire lo que era la hora novena, como las 3 de la tarde. Y dice el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Como a las 3 de la tarde. Fue crucificado a las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde murió. Pero aquí necesitamos analizar una cosa. Voy a volver a decir algo de lo que dije en la anterior oportunidad que tuve yo aquí. La crucifixión era una muerte diseñada para que el reo sufriera lo máximo. Era una tortura. Lo crucificaban y no lo crucificaban así, recto, así. Lo ponían así, con las rodillas dobladas. Por una razón, porque los crucificados les metían los clavos en la muñeca acá, en los pies, aunque algunos dicen que no le ponían un clavo en los dos pies, sino que el palo estaba así, le ponían un pie aquí, le clavaban y ponían el otro al otro lado y le clavaban. Como quiera que haya sido. Eso no es relevante, si fueron dos o fue uno, eso no es muy importante. La cuestión es que estaba crucificado y clavado. Entonces el reo, para respirar, tenía que empujarse con sus pies y con sus manos, hacer algo así para levantar un poquito.
Porque una persona en esa posición no puede respirar bien. De hecho, los crucificados morían por asfixia, porque cuando ya no podían jalarse más, ya no tenían fuerza en sus brazos, el dolor era terrible en esta parte de los clavos y en los pies. Entonces llegaba un momento en que ya casi no tenían manera de respirar. Pero duraban mucho tiempo dependiendo de la fuerza de cada uno. ¿Saben lo que hacían? Los clavaban y los dejaban allí. Que se mueran cuando ya no aguantaran más. Les voy a decir una cosa, hermanos. Se dice que quedaban los crucificados ahí. Y venían cuervos. Fíjense, los cuervos. Y los cuervos, ¿saben lo que hacían? Les sacaban los ojos. Y como no podía hacer nada, no podía espantarse, no podía hacer ninguna cosa a los crucificados. Ahí que la mayoría de crucificados cuando morían ya no tenían sus ojos. Porque esos se quedaban allí por días, lo que aguantara. 5 días, 7 días, lo que fuera. Así era. Y Jesucristo duró 6 horas nada más. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde ya había muerto Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo solo duró 6 horas crucificado cuando la mayoría duraban días? Yo les dije a ustedes que hay un libro que habla de ese asunto de la crucifixión romana y ese hombre ahí explica todo lo que era eso. No la crucifixión de Jesús, sino la crucifixión de la gente que crucificaban. Y él dice que hubo uno que hay el récord, que el que duró más antes de morir, como 15 días. Imagínense la tortura que pasó ese hombre. 15 días ahí clavado en la intemperie. Y otro detalle, los crucificaban desnudos. No vayan a pensar que así como hacen las pictures, que le ponen como un calzoncillo o algo así. A los crucificados no, exponiéndolos a la vergüenza. Era algo terrible, hermanos, lo que pasó en nuestro Señor Jesús. Entonces, Jesucristo duró nada más 6 horas y a las 6 horas ya había muerto. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se murió tan rápido Jesús? Acuérdense, hermanos, que ya vimos nosotros que en el Getsemaní Él estaba ya en agonía antes de que pasara por las heridas, por la bofeteada, por todo, ya estaba agonizando. Cuando Jesús andaba bien como cualquiera de ellos, con los vénganse, vámonos para allá donde siempre nos vamos, llegó allá, oren, quédense aquí, me voy a ir a orar allá, se va allá, y allí estaba ya agonizando. ¿Por qué, hermano? Es la pregunta, ¿por qué? Acuérdense lo que dice San Lucas, estaba derramando un sudor como gotas de sangre. Hermanos, vean ustedes lo que dice aquí. Vamos a San Juan así rapidito. San Juan en el capítulo 19. Para ver, esto tal vez será ya lo último que vamos a leer. San Juan capítulo 19. San Juan 19, vamos a leer del versículo 30 en adelante. San Juan 19, 30 en adelante dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Entonces, dice, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en el día de reposo. Y aquí explica. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Déjenme que les explique. Miren, eso era el viernes. Y la Pascua la iban a celebrar el día sábado. Pero el sábado también es el día de reposo. Entonces, los judíos celebraban el día de reposo como lo hacemos nosotros. Pero como ese día caía la Pascua, miren, la Pascua era el 14 de un mes, X mes. Eso no vamos a entrar en detalle porque no interesa mucho eso, pero era el 14 del mes.
todos sabían que el 14 de ese mes debían celebrar la Pascua, que tenían que traer un cordero y comérselo a la familia, lo que fuera. Pero ese día, 14, así como ahora, usted busca el 14 de marzo y este año le cae en un día y el otro año cae en otro día, no es siempre el mismo día. También así sucedía con la Pascua. Pero coincidentemente cayó ese tiempo, cayó en la Pascua ese sábado que venía. Entonces, cuando pasaba eso, que una de las fiestas caía en sábado, le llamaban un día de gran solemnidad, porque era doblemente santo, por así decir, ¿no? Uno porque era el sábado del mandamiento y otro porque era una fiesta de las que celebraban ellos. Y ese día era de gran solemnidad. Entonces los fariseos y todos estos, en la hipocresía de ellos, estaban matando al Hijo de Dios. Gracias, hermano. Lo estaban matando al Hijo de Dios, pero no podemos, tenemos que celebrar el sábado y la fiesta esta de eso es solemne, y no está bien que esos cuerpos se estén mirando allí. Imagínense la hipocresía de ellos, ¿no? Por un lado querían hacer todo que se viera como que si todo lo hacían bien, y por esos cuerpos que están allí colgados de la cruz, como que perturban la santidad que iban a celebrar ellos en ese momento, imagínense. Entonces miren lo que se les ocurrió. Estamos en el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, ya les expliqué por qué. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas a los crucificados y fuesen quitados de allí. Déjenme explicarles por qué, cuando en otra ocasión había sucedido eso y no querían que los cuerpos quedaran en la cruz, porque era un día solemne el que venía, Pilato, que era la autoridad en ese lugar, le decían: mira, bajemos los cuerpos para que no queden allí, porque se ven mal. Pero habían algunos presos, habían unos crucificados que con todo y todo, hermanos, se trataban de zafar los clavos y trataban de arrastras como fuera de escaparse. Entonces, para que no pasara eso, porque lo que hacían era que sacaban la cruz, la acostaban y la dejaban allí. Y ya cuando pasaba el día de reposo, la volvían a meter. Así hacían. Entonces le dijeron: hagamos esto, pero si los bajamos hay que quebrarle las piernas para que no se vayan a poder ir. Además de eso iba a acelerar la muerte de ellos, porque ya no iban a poder estar en el movimiento para respirar por las piernas rotas. Habían varios propósitos con eso. Entonces dice que le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pues a los otros 12 las quebraron porque estaban vivos, porque nadie se moría en tan poquito tiempo. Eso es así claro. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo mismo que estaba pasando allá en el Getsemaní, cuando Jesucristo estaba agonizando, antes de que lo prendieran. Le sale agua y sangre del costado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué él murió nada más en 6 horas clavado en la cruz cuando duraban días los demás? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo estaba agonizando en el Getsemaní antes de que lo prendieran? Hay ciertas cosas, ¿no? Fíjense cómo era este asunto que dice el relato por allí, que está por allá por San Marcos. Dice que cuando fueron a pedirle el cuerpo de Jesús
a Pilato. Pilato se sorprendió y dijo, ¿qué? ¿Ya se murió? ¿Cómo que ya se murió? Si apenas lo acaban de crucificar, nadie se moría tan rápido. Pilato se sorprendió y llamó a uno de sus guardias y le dijo, oigan, ¿ya se murió este Jesús? Y le dijeron, sí, ya se murió. 6 horas después. Y dice que él entonces le dio permiso que entregó el cuerpo a los que lo fueron a pedir para sepultarlo y todo eso. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó con Jesús, hermano? Ustedes saben, hermanos, que siempre cuando una persona muere, generalmente los doctores que lo atendieron escriben una carta de defunción, se le llama eso, ¿no? Donde explican por qué murió, qué fue la causa de su muerte física. Porque si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿de qué murió Jesús? ¿Cuál fue la razón por la que él murió? Mucha gente dice, bueno, murió por nuestros pecados. Sí, murió por nuestros pecados. ¿Murió por darnos la salvación? Sí, por eso murió. Pero ¿qué fue lo que físicamente le causó que él haya muerto? Déjenme contarles una pequeñita historia así, hermano. A la iglesia donde yo iba, allá en Los Ángeles, había una pareja ya estaban ancianos ellos, deben haber tenido por ahí, por 80 años, no sé exactamente, pero se miraba la pareja así. Ellos vivían cerca de la iglesia, ellos eran miembros de una familia grande de la iglesia, pero ellos como pareja vivían cerca de la iglesia porque yo los veía llegar a pie, caminando, llegaban allí la pareja con su Biblia, caminando, los viejitos. Pues un día que se murió la señora, la esposa de él, y todos, wow, se murió nuestra hermana fulana, y así. El señor era un señor así alto, delgado, bien me acuerdo yo. Se murió la señora. Y como 2 sábados más, yo lo vi al señor que iba llegando con su Biblia el sábado a la iglesia. Como el 3er sábado, se murió el hermano fulano, el esposo de la señora. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido? Y se acaba de morir el esposo y ahora 3 semanas después ya se muere el esposo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Uno piensa, ¿qué pasó? ¿De tristeza? ¿Será? Pero la tristeza no va a matar a una persona así por así. Tiene que generar algo en el cuerpo que cause la muerte. Porque yo digo, he estado triste. A veces no me he muerto, creo yo. Bueno, pero lo que le quiero decir es que muchos de nosotros hemos pasado momentos de tristeza y no nos hemos muerto. Entonces la tristeza no mata a nadie, pero si la tristeza crea algo en el cuerpo de una persona, eso sí puede causar la muerte. Yo les voy a leer algo aquí para ir terminando, hermanos. Miren, hay algo. Acuérdense ustedes que Jesucristo vivió y murió hace más o menos 2000 años, decimos nosotros, por allá, por aquellos tiempos. ¿Cómo habrá estado la ciencia hace 2000 años? Piensen en eso. Hay enfermedades, tratamientos que se han descubierto el siglo pasado, hace 100 años. Imagínense cómo habrá sido hace 2000 años la ciencia. Cosas que la gente padecía, nadie sabía lo que era, no sabían qué enfermedad podría ser, no sabían si había un tratamiento para eso, no sabían nada. Hace más de 2000 años, imagínense cómo habrá sido la ciencia, hermano. Pero la ciencia ha ido avanzando. Y en nuestros tiempos hay científicos, doctores que han estudiado a la luz de los evangelios, lo que dicen los evangelios de Jesús. Jesús estaba sudando sangre. Cuando le abrieron el costado le salió agua con sangre. Y ellos ahora, en estos tiempos que la ciencia ha avanzado, han visto qué cosa es eso, por qué sucede eso en una persona. Y eso es una cuestión que se conoce como hematidrosis. Ustedes lo pueden buscar. H-E-M-A,
hematidrosis. Hematidrosis. Se conoce ese estado de una persona. Dicen que la hematidrosis es una... Se lo voy a leer porque yo saqué aquí algunos y vamos a ver que todo esto apunta a que esto era lo que Jesucristo tuvo. ¿Y por qué da eso? Para que nos demos cuenta cómo estaba nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. Miren, dice que la hematidrosis es una afección. Esto lo saqué del diccionario, hermano. Ustedes lo pueden buscar en Google. Ustedes pueden buscar allí hematidrosis y ahí les va a dar toda la explicación que les voy a leer un poco yo ahorita. Una cosita así chiquita les voy a leer yo, pero ahí hay una información grandísima. Mire lo que dice. Es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares, a lo mejor voy a leer algunas palabras que no son comunes, que no las entendemos bien porque son formas como hablan la gente de la medicina y eso, ¿no? Dice, es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que suden sangre y ocurre, oigan, ¿cuándo ocurre eso? En condiciones de estrés físico o emocional extremo. Cuando una persona está pasando un momento de un estado de estrés físico o emocional, pero extremo, le puede dar esa situación. Que los vasos sanguíneos capilares se rompen y se unen con las glándulas sudoríparas y en vez de que salga sudor, sale sangre. Y mire lo que dice aquí. Cada episodio, hermano, oiga esto. Cada episodio, cuando viene la cuestión esa de lo que hace sentir la hematidrosis, dice, va precedido de un fuerte dolor de cabeza y de un dolor abdominal. La cantidad de sangre que se pierde no es mucha, porque solo se suda. Sin embargo, la piel se vuelve muy sensible y se rompe fácilmente. Fíjense ustedes, Jesucristo está allí y dice que estaba agonizando cuando está en el Getsemaní. Seguramente debe haber tenido un tremendo dolor de cabeza. Debe haber tenido no sé qué cosas en su estómago habrá sentido. La piel se vuelve bien sensible y fácilmente se rompe. Estaba como preparándose la piel para lo que le venía, los latigazos, los golpes, todo lo que hicieron con él después, con una piel sensible y que fácilmente se rompía. Oigan esto, es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés extremo. A nosotros nos parece, Jesucristo murió en la cruz y ya. Hermanos, tenemos que analizar las cosas como fueron. Cuando nosotros analizamos esto, Jesús no tenía que pasar por esto, hermano. No tenía que pasar por esto. Nosotros somos los que deberíamos de pasar por eso. Pero Él lo hizo para que nosotros no lo pasemos. ¿No creen ustedes que deberíamos ser agradecidos con nuestro Dios? ¿Y Él qué nos pide a cambio? ¿Para qué hizo Él eso? ¿Para que nosotros le demos algo a Él? No, para darnos la vida eterna. Imagínense, qué cosa, ¿no? ¿Qué pide Él de nosotros? Que le entreguemos nuestra vida, que lo aceptemos como nuestro Salvador, que aceptemos ese sacrificio de Él como el que pagó por mis pecados. ¿Es difícil eso, hermanos? Es una cosa difícil que no podemos hacer. Lo difícil ya lo hizo Él, hermano. Él hizo lo difícil. Miren, hermanos. Jesucristo, antes de morir, Él no había bebido agua. ¿Quién sabe a qué horas había bebido agua la última vez? Y estuvo toda la noche golpeando. Y a veces hasta sed da cuando uno anda más así, golpeado, estresado, ¿no? Él no había comido. Jesús tampoco. ¿Ustedes creen que a una persona que la van a matar le están dando comidita? ¿Para qué? Si esto no lo van a matar.
En estos tiempos a los que van a matar les dan su última comida, pero eso es otra cosa. Pero en aquellos tiempos al reo que iba a ser crucificado era una tortura, que muriera lo peor que pudiera. Y Jesús no había comido, no había bebido agua, estaba deshidratado pues. Y no había dormido, hermanos. ¿Quién va a dormir? Que le estén dando de bofetadas y lo estén latigando y todo lo que pasó con él. ¿Cómo va a dormir una persona así? Jesucristo no había dormido. ¿Saben por qué Jesucristo aguantó todo lo que aguantó, hermanos? Y no se murió antes. Porque el ángel vino y lo fortaleció y porque Jesucristo era un hombre fuerte. Jesucristo estaba en plenitud de condiciones físicas. Él era un hombre como de aproximadamente 33 años. No sabemos exactamente la edad, pero por ahí 33 o 35 años tal vez, no sé. Porque dice, San Lucas me parece que dice que él era un hombre como de unos 33 años, como de unos, o sea que no es una cantidad exacta, ¿no? Pero bien, Jesucristo era un hombre fuerte, por eso soportó hasta donde aguantó. Y otra cosa, hermano, que yo leí, ustedes lo pueden leer en los diccionarios, busquen en las informaciones de internet ahora. Dice el relato que ese casco o esa corona que le pusieron de espinas, con esas espinas así cortas, la ciencia sabe que cuando le daban con la caña y le encajaban las espinas aquí, nosotros aquí en el cráneo, en el cuero cabelludo que se le llama, hay unas nervios, unas cosas que cuando son dañadas por algo provocan grandes dolores de muelas. De los dientes, todo esto se afecta porque se arruinan esos nervios de aquí arriba. Imagínense, a él le habían encajado esas espinas en la cabeza. Yo me pregunto, ¿habrá Jesús estado con un dolor de muela a esas alturas? ¿Le habrá dolido los dientes, todo eso por todo lo que estaba pasando? No lo sabemos, hermano. Fíjense que los doctores esos que han estudiado este asunto de Jesús han hecho un certificado de defunción de Jesús para que nosotros sepamos qué fue lo que pasó con Jesús. ¿Por qué murió él en 6 horas nada más? Se los voy a leer. Ustedes pueden buscar, miren, busquen cuando quieran la causa médica de la muerte de Jesús. Ustedes pueden buscar eso en Google y ahí les va a decir qué fue lo que pasó, por qué murió Jesús en 6 horas nada más. Dice aquí, mire, ellos han dicho que murió de un paro cardiovascular y respiratorio debido a un choque traumático e hipovolémico por deshidratación, arritmia del corazón producido por el estrés, derrame pericárdico, que eso es acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural, inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada. La sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo en la sangre. No está corriendo la sangre por el cuerpo. Eso fue lo que pasó con Jesús, según la ciencia. Ahora que han estudiado lo que dicen los evangelios, dicen, esto fue lo que sucedió con Jesús. Por eso él murió nada más en 6 horas en la cruz. No duró más. Porque él, miren hermano, voy a decir una cosa. Aunque Jesús no hubiera sido llevado a la cruz, igual se hubiera muerto. Jesús hubiera muerto antes de llegar a la cruz. Porque la condición que él tenía, en estos tiempos, si a una persona le da hematidrosis, la ciencia lo atiende inmediatamente al darse cuenta que tiene ese problema, porque cuando una persona tiene hematidrosis empieza a tener sudoración de sangre en la palma de las manos, en las axilas, en el cuello, hasta de los ojos le sale sangre a veces. Entonces ellos al ver a un paciente con ciertos síntomas es esto lo que tiene hematidrosis y ellos ya saben a estas alturas cómo tratarlo. Entonces, a estas alturas posiblemente a alguien que le dé eso no se va a morir, pero si no se atiende se va a morir, porque la hematidrosis era en aquellos tiempos una enfermedad mortal
Y lo sería ahora si no se atiende igual. Pero a Jesucristo, ¿quién lo iba a atender? Ni siquiera supieron que tenía. A Jesucristo no. Si a Jesucristo no lo llevan a la cruz, igual se hubiera muerto. En cualquier lado que él estuviera. Aunque hubiera estado en un lugar bien sentadito, en un lugar cómodo, igual se hubiera muerto. Porque él ya tenía su sistema destrozado. Aquí algo que dijeron ellos en esto, dice que el corazón y el derrame pleural inducido por el traumatismo. Hermanos, cuando a él le lastigaron la espalda, le destruyeron su espalda, que se le miraban los huesos de las costillas y los huesos de la columna, todo eso le quedó expuesto a Jesús. Y eso, los golpes que le daban, no crean ustedes que le hacían así como jugando. No, son golpes tremendos. Jesucristo, las contusiones que tenía en su cuerpo, todo eso, el traumatismo que le causó todo eso. Fue algo terrible la muerte de Jesús, hermano. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy, hermano? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar como si eso pasó y no es nada importante para nosotros? ¿O vamos a decir, Señor, mira, te agradezco lo que hiciste por mí? Yo sé que si tú no hubieses hecho eso, yo hubiera tenido que pasar por algo así, una muerte terrible. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros no tenemos nada más que hacer para la salvación que aceptar ese sacrificio de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra función es creer. Y yo quisiera preguntar esta mañana, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Habemos aquí muchos que ya estamos bautizados, pero eso no nos garantiza nada. Eso no quiere decir que porque ya nos bautizamos somos mejores que los que no se han bautizado. Todavía eso no quiere decir eso. No más que ya hemos dado un paso más, el bautismo, porque la palabra de Dios dice que vamos a predicar, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una condición que no la podemos negar, que debemos también bautizarnos. Y ya vemos muchos que ya nos bautizamos, pero eso no nos hace mejores que los demás. También nosotros, aún bautizados, podemos estar despreciando, quitándole valor, desmeritando el sacrificio de Jesús con nuestra forma de vivir el cristianismo. Entonces esta mañana, yo sé que, yo quiero, pero es Dios el que quiere, hermano. Dios dice así: yo ya hice todo, aquí está, toma, aquí está la salvación. ¿La quieres? Tómala. ¿La vamos a despreciar, hermanos, o vamos a valorar eso y vamos a decir, sí, Señor, yo quiero? Habrá alguien aquí en la congregación que aunque ya hemos sido bautizados, pero siente que no ha vivido la vida cristiana como debería de vivirla en base a esto. Y quiere decir en esta mañana, Señor, sí, yo quiero renovar mis votos, quiero comenzar a apreciarte más, a valorarte más. Y no por hacerle un favor, sino para nuestro propio beneficio. ¿Habrá alguna persona que todavía no se bautiza, que conoce, que ha venido aquí, que le gusta oír, pero todavía le falta dar un paso así? ¿Y quieren hacerlo esta mañana? Esta mañana lo podemos hacer, hermano. El Señor está con sus brazos abiertos, esperando eso. Yo esta mañana quisiera invitar a cualquiera, no importa si son bautizados o no, que quieran pasar al frente aquí para que oremos, para agradecerle a Dios por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y si hay alguna persona que todavía no se da el paso del bautismo y quiere hacerlo, esta iglesia, hermano, está con los brazos abiertos. Si tú quieres dar ese paso, aquí los líderes de la iglesia, el pastor, todos están con los brazos abiertos también para decirte sí. Eso es lo que Dios espera. Si Dios te llama, no permitas que nada o nadie interfiera en eso. Supe de una persona que se quería bautizar y alguien le dijo, no te puedes bautizar todavía. Primero tienes que arreglar esto o lo otro y después te vas a bautizar. Entonces, si nosotros podemos arreglar nuestros problemas antes de venir a Jesús, ¿para qué venir a Él? Sería ilógico, ¿no? Si yo puedo arreglar mis problemas, ¿para qué? Pero Jesucristo dijo,
venid a mí. ¿Cómo estás? Cargados, trabajados, con problemas. Yo os haré descansar. Si tú te sientes invitado por Dios, conmovido por el sacrificio, yo te voy a pedir que pases. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Voy a cantar un canto y mientras canto el canto, ustedes se pueden levantar el que quiera. Si alguien no se quiere levantar y nadie viene, no importa, pero el llamado ahí está para el que quiera. Igual, yo voy a cantar un canto y el que quiera se puede parar, viene aquí, cuando terminemos el canto vamos a tener una oración con los que estén aquí, y si no, igual vamos a orar para que quedemos despedidos. ¿Sí tiene sonido ya? Sí, ¿ah? La guitarra es el canal 7, ¿verdad? Tierno y amante, Jesús nos invita. Llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando. Aguarda a ti, a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Sigue llamando, porque dilatamos. Llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Ámate a ti, a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante,
Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Vamos a orar, hermanos. Querido Señor, en este momento te queremos agradecer por tu amor por cada uno de nosotros. Te queremos agradecer porque tú hiciste tanto sacrificio para podernos dar la salvación. Gracias, Señor, porque fuiste valiente, fuiste fuerte, soportaste tantos golpes, tantas humillaciones, tantas cosas que hicieron contigo, Señor. Y todo lo soportaste porque nos amabas y querías que participáramos de la vida eterna junto a ti. En esta mañana, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú sabes, Señor, cuáles son las decisiones que estamos tomando en nuestra mente, en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que permita que tu Espíritu Santo siga trabajando con cada uno de nosotros para que estemos preparados esperando tu segunda venida. Te amamos, Señor. Queremos estar contigo para siempre. En este momento, Señor, te rogamos que nos despidas con alegría, que podamos volver a nuestros hogares seguros, que podamos continuar en sintonía contigo a lo largo de este día. Bendícenos a cada uno, Señor, conforme a nuestras necesidades. Son favores que te rogamos, no porque lo merecemos, pero lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.